WhatsApp, como saben ustedes, es una herramienta bastante útil. Nosotros la usamos mucho y yo la uso personalmente. Y la usamos también a nivel profesional porque armamos distintos grupos de distintos intereses en toda la gran familia del grupo ASI. Como saben ustedes, tenemos una edición en alemán, en italiano, en español, en inglés, en portugués. Y dentro de estas tenemos personas que se encargan de redes sociales, otras que se encargan de breaking news, de noticias importantes, y en consecuencia es una buena herramienta. Pero definitivamente cada vez Facebook, que es propietaria de esta herramienta, ha recibido más críticas crecientes porque WhatsApp ha servido para difundir una serie de fake news, de noticias falsas. Y me sorprendió que recientemente una persona me pusiera en redes sociales una afirmación ridícula y mentirosa como perro con 8 colas, ¿no? Dice lo siguiente: sale a la luz, y repito con la manera como comienza, sale a la luz. ¿Sale a la luz? ¿Quién lo saca a la luz? ¿Cómo sale a la luz? De pronto como el sol que se aparece por el horizonte, sale a la luz como un perrito que sale de su casa que estaba oscura y de repente sale a la luz. Entonces ya por ahí comenzamos muy mal, ¿no? Y este sujeto que probablemente tiene la mala fe contra el Vaticano o la ignorancia para no corroborar las fuentes de la información, cualquiera de las dos o las dos, dice, sale a la luz que el gobierno corrupto de Cristina Fernández de Kirchner, la mandataria anterior, ya saben ustedes, esto viene de Argentina, ¿no?, ha estado enviando dólares al Vaticano para pagar favores y obtener beneficios del Papa argentino y su iglesia. Así ha salido a la luz que Cristina Fernández de Kirchner ha estado enviando dólares al Vaticano para pagar favores. ¿Tú crees que una política con acusaciones de corrupción va a estar pagando favores? ¿Pagando favores? Es decir, cuando a un político le hacen un favor, si le hicieron el favor, lo pagará cuando alguien viene y le pide otro favor, pero pagarlo en dinero, eso jamás lo haría. Es totalmente absurdo y falso. Y luego, ¿qué favores pagaría? Miren, hermanos, yo sé que en el mundo político argentino, que es un mundo político tan polarizado, hay personas que son muy favorables al peronismo, a la expresidenta Cristina de Kirchner, y sé que otros están en contra absoluta y radicalmente y la consideran una corrupta y consideran que el Papa no debió recibirla, etcétera, etcétera. Y que el Papa fue muy frío cuando recibió a Macri. Todos podemos hacer especulaciones políticas. Lo cierto es que el Papa no interviene de manera explícita y de manera abierta o de manera interesada en la política argentina. No interviene. Y esa es una de las razones por las cuales el Papa viene postergando un viaje a su tierra natal que le encantaría hacer. Lo ha dicho en numerosas ocasiones. ¿Por qué? Porque la politización patológica en Argentina, y recuerden que es la tierra de mi padre y donde yo fui criado hasta los 6 años, pero la politización patológica en Argentina hace que todo se lea desde una perspectiva política. Si Cristina Fernández de Kirchner tiene dinero, se los aseguro, no lo está enviando al Vaticano. Si lo enviara, ¿cómo lo enviaría? Digamos en valija diplomática. Ya, muy bien. ¿Saben lo que es valija diplomática? Valija diplomática es la valija que se envía a través de
el sistema diplomático, en este caso de la Nunciatura. Supongamos que Cristina Fernández de Kirchner da un paquete increíble de, ¿qué? Dólares, ¿no? En Europa se usan euros, pero digamos, enviaría de dólares. Y entonces el nuncio apostólico en Argentina envía maletas completas de dinero al Vaticano. Muy bien, ¿qué se hace con ese dinero en el Vaticano? Le llega al Papa, el Papa abre las maletas y las encuentra repletas de dinero. ¿Qué cosa creen que dice el Papa? Me voy a comprar un coche de último modelo. ¿El Papa tiene un coche de último modelo? No. ¿Me voy a comprar zapatos Louis Vuitton o no tengo ni idea de las marcas? Que de repente Louis Vuitton ni siquiera es una marca de zapatos, sé que es una marca famosa de alguna cosa, ¿no? No, el Papa sigue teniendo sus zapatitos negros hechos en Argentina. No. Voy a comprarme un cartapacio nuevo. El Papa sigue teniendo su cartapacio antiguo. Voy a comprarme un traje de Papa nuevo. El Papa sigue teniendo el mismo traje de Papa antiguo. Y si usara uno nuevo nadie se daría cuenta porque es igual de blanco como todos los anteriores. No, voy a utilizar el dinero para corromper cardenales. ¿Qué cardenales necesita corromper el Papa si el Papa tiene los cardenales que se oponen a su pontificado y tiene los cardenales que están a favor de su pontificado? Ustedes han visto que de entre los papas que son críticos del pontificado de Francisco, alguno ha dicho de pronto, de la noche a la mañana, he cambiado de opinión, de ahora en adelante estoy de acuerdo con el Papa. Ese sería un cardenal sobornado, ¿no? Entonces, todo esto viene porque el amigo que escribe esta tontera ha escuchado el mito de una revista colombiana que va a ser denunciada por el Vaticano, según la cual el Banco Vaticano tendría cuentas de varios presidentes latinoamericanos y estas serían cuentas secretas que, gracias a la influencia de Cristina, habría convencido al Papa para que estas cuentas secretas fueran al Banco del Vaticano, que en realidad es el Instituto per le Opere Religiose, o sea, el IOR, que es el nombre oficial del Banco Vaticano. Pues muy bien. Señoras y señores, las cuentas en el IOR no son secretas. Las congregaciones religiosas que tienen su cuenta en el Vaticano, en el IOR, figuran públicamente. Existe un organismo europeo que verifica la transparencia de las cuentas del Banco Vaticano. Y el Banco Vaticano, después de una administración bastante caótica, gracias al cardenal Pell, el cardenal australiano, a quien el Papa Francisco encomendó ordenar las cuentas vaticanas, en este momento están entre las cuentas más transparentes y mejor organizadas en Europa, y el IOR ha sido finalmente aceptado como una institución que es capaz de mantener los estados, los estados estándares, digamos, de el banco, de los bancos europeos, que son estándares bastante altos. Entonces, el Vaticano ha exigido a esta revistucha colombiana que demuestre que efectivamente expresidentes de Colombia y de otros países, incluyendo Cristina de Kirchner, tiene cuentas secretas en el Banco Vaticano, cuando el Banco Vaticano no es un banco suizo, no es un banco de las Islas Caimán, es un banco europeo transparente donde las cuentas tienen nombre, ¿no? Y efectivamente había algunos personajes medio oscuros que tenían unas cuentas sospechosamente gordas en el Banco Vaticano. Cuando el cardenal George Pell comenzó a intervenir y a ordenar esas cuentas,
todas esas cuentas desaparecieron o se volvieron cuentas transparentes que pagaron los impuestos y los beneficios que tenían que pagar. Entonces, la idea esta de que los presidentes latinoamericanos corruptos, que Evo Morales, que Maduro, etcétera, etcétera, tienen cuentas secretas en el Vaticano, es absolutamente falso. En primer lugar, porque es infinitamente más simple abrir una cuenta en Panamá y en cualquiera de los paraísos fiscales del Caribe que abrir una cuenta en el Vaticano. En segundo lugar, porque la transferencia del dinero en las cuentas vaticanas son transferencias que tienen que ser verificadas y saber exactamente de dónde vienen y a dónde van. Y la organización Moneyball, que es la que verifica la transparencia de las acciones económicas del Vaticano, ha dado al Vaticano desde hace ya un par de años una calificación de perfecta en términos de cumplimientos, de transparencia y de claridad, porque esa es una de las cosas que quería el Papa, que el Vaticano, siendo una organización que se dedica a la difusión de los sacramentos y de los dones de salvación de Jesucristo, jamás fuera un mal ejemplo en términos de administración económica. Y eso el Papa, por lo menos en el caso del Instituto delle Opere Religiose, es decir, del IOR o del famoso Banco Vaticano, entre comillas, lo ha logrado, definitivamente lo ha logrado. Existen muchas cuentas raras, curiosas, al interior del Vaticano, dentro de algunos dicasterios, y el Papa sigue en esa lucha. No vamos a decir que el Vaticano es el supremo ejemplo en todos los aspectos de transparencia económica, pero específicamente el Banco Vaticano y los rumores ridículos, infundados y desmentidos de que presidentes corruptos del mundo, especialmente de América Latina y de la izquierda latinoamericana, tienen cuentas secretas en el Vaticano, ha sido demostrado como absolutamente falso, y cuando lo reciban en un WhatsApp, en vez de difundirlo a otras personas, díganle a la persona que les ha mandado: esto está demostradamente falso, lee Así Prensa y deja de difundir estupideces. Que tengas un buen día.